May I? Buenas noches a todos. Good evening, everybody. It's our wonderful pleasure, as usual, to have Robert, the Chief Vocabulary and Language Officer of BSR, President, Owner, Principal, and an amazing professor who is helping many of you to get your English in place. He's going to talk tonight about the new TOEFL and give you guys some guidance on what's new about it. Is it easier? Is it harder? Is it better to take the IELTS? You give you some ideas with respect to the two tests, and I think that's something that everybody wants to know. Buenas noches a todos. Tenemos con nosotros la magnífica cortesía, como siempre, de tener a Robert, el profesor par excellence, el director de la Academia BSR Idiomas, que nos acompaña con frecuencia acá. Esta noche el tema es hablar del examen del TOEFL, el nuevo TOEFL, y compararlo con el IELTS, sugerir cuáles han sido los cambios. Eso significa que si el TOEFL es ahora más fácil, que si es más difícil, que si es mejor tomar el IELTS. Robert nos va a dar una buena perspectiva y unas buenas sugerencias sobre los dos exámenes y algunas preguntas relacionadas con la preparación. So, Robert, as usual, thank you very much, and the audience is all yours. Thank you very much, David. Thank you much for the kind introduction. I feel humbled. Muchas gracias por la introducción. Me siento, la verdad, muy honrado. I'm going to start sharing my screen. So let me see. Okay. Can you all see the presentation? ¿Pueden ver la presentación? Sí, Robert, todo lo podemos ver. Okay, perfect. So what we're gonna do today, lo que vamos a hacer hoy, is we're gonna compare the new TOEFL IBT. Vamos a comparar el nuevo TOEFL IBT versus the IELTS. Vamos a compararlo con el IELTS in order to eventually make an educated decision, para llegar a tomar una decisión educada, con información, with information, to unlock our path to success, para literalmente abrir nuestro camino al éxito. There are three things that are extremely important in your process here at Nash. Hay tres cosas que son muy importantes en su proceso aquí en Nash. Other than all the paperwork, más allá de todo el papeleo legal de visa y demás. You need to be successful at NCLEX. Ustedes tienen que tener éxito en el NCLEX. You need to pass the TOEFL or the IELTS. Tienen que pasar el TOEFL o el IELTS. And you need to have enough command of the English language in order to excel at the interview. Y tienen que tener un manejo suficiente del inglés para poder hacer una buena entrevista. So, we have a mutual responsibility. Tenemos una responsabilidad mutua, where we own 20% of that responsibility, donde nosotros tenemos 20% de esa responsabilidad, and you are responsible for 80% of that. Y ustedes son responsables del 80%. We got to work really hard. We're partners in this. Tenemos que trabajar muy duro. Somos socios en esto. Today, we hope we can give you enough information for you to understand what is changing in the TOEFL, compare it with the IELTS, and start making an idea of which exam should I take or not. El objetivo de la reunión de hoy es comparar el nuevo TOEFL con el IELTS y que ustedes tengan suficiente información como para, cuando llegue el momento, tomar una decisión. All right. First thing is first. Lo primero es lo primero. The TOEFL IBT is an American exam. El TOEFL IBT es un examen de los Estados Unidos, un examen americano. The IELTS is a British exam. El IELTS es un examen británico. What does that mean? ¿Qué significa eso? Well,
all the pronunciation, all the accent, the cultural background of the TOEFL is American, es decir, el acento, las situaciones, la cultura que se transmite en el TOEFL es una cultura de los Estados Unidos, and the accent, the pronunciation, and all the things that you will hear and read are mostly British in the IELTS. Y el acento, la pronunciación y todas las cosas que ustedes van a leer y entender son básicamente británicas en el IELTS. Something to take into account, perhaps. Algo que tenemos que tener en cuenta. Bueno, de repente. Is American English so different from British English? Yes, there are a lot of difference, but we're not talking Spanish and Portuguese, for example. No estamos hablando portugués y español. Those are two different languages. Son dos idiomas completamente diferentes. Here, we're talking about accents, words, spelling, and overall understanding of certain things, but it's not a radical thing to think on the possibility of I prepare for TOEFL, but maybe I switch to IELTS somewhere down the line. It can be done. No es loco pensar, o sea, no estamos hablando de, digamos, portugués y español, por ejemplo, que son dos idiomas completamente diferentes. Estamos hablando de inglés, solo que hay ciertas diferencias en pronunciación, en acento, y eso de repente, pues, genera dificultad, pero por otro lado no significa que ustedes de repente estén preparándose para el TOEFL y en algún momento digan, bueno, no, mejor presento el IELTS. It can happen. Okay. The two exams are valid worldwide. Los dos exámenes son aceptados en el mundo entero. Okay? The two exams are the ones that are mostly accepted by all states, but especially by visa screen. Okay? La mayoría de los exámenes, o sea, tanto el TOEFL como el IELTS son aceptados en todas partes del mundo, son exámenes supremamente reconocidos y sobre todo son los dos exámenes primordiales para el proceso de visa screen y la mayoría de los estados a donde ustedes van a aplicar a trabajar. So, okay, an initial comparison, una comparación inicial. The TOEFL IBT is administered by the ETF, which is the Educational Testing Service. It's a company based in Princeton, New Jersey. Over 5 million tests are delivered per year, and the price for the TOEFL IBT is around $200. Okay, el TOEFL IBT es administrado por la ETS, es una compañía americana. Más o menos 5 millones de tests son presentados por año y el costo del TOEFL es alrededor de los $200. The IELTS is co-owned by the British Council, IDP Education, and Cambridge Assessment English. Over 5 million tests are delivered per year, and it costs around $200. Okay, entonces si ustedes se dan cuenta, el IELTS también es, los que lo producen son el British Council, IDP Education, y más o menos 5 millones de tests son distribuidos por año y el costo es de $200. Entonces estamos hablando de dos exámenes que no hay una diferencia de precio, por ejemplo, y no hay una diferencia de, uy, no, más personas toman este examen que el otro. There's not a price difference, and there's not an assessment where you can say, oh, no, 10 million people take the IELTS, it must be easier. 10 millones de personas toman el IELTS, de pronto es más fácil. No, these are basically the same, ¿no? Básicamente lo mismo aquí. Okay, both exams, ambos exámenes, include 4 sections. Incluyen 4 secciones. Reading, ¿no? Lectura, listening, comprensión auditiva, speaking, expresión oral, y writing, expresión escrita. Reading, listening, speaking, and writing. 4 sections, both exams. Okay? Now, let's go section by section. Vamos sección por sección. Reading.
la sección de comprensión de lectura. Okay. In the new TOEFL, en el nuevo TOEFL, now everyone write in a post-it, todo el mundo escríbalo en un post-it, or the new TOEFL starts being available on July 26th. Okay, el nuevo TOEFL empieza a ser disponible en julio 26. If you take the TOEFL before July 26th, si ustedes toman el TOEFL antes de julio 26, you will get the old TOEFL. What does that mean? Ustedes van a tener que presentar el TOEFL, el viejo TOEFL, que es el de ahora, que significa. So that's why in these sections, es por eso que en estas secciones, I'm going to be comparing the new TOEFL, the old TOEFL, and the IELTS. En estas secciones voy a estar comparando el new TOEFL, el TOEFL que está en estos momentos antes de julio 26 y el IELTS. I hope I don't confuse you. Espero no confundirlos, but I think the slides are clear enough. Creo que las diapositivas son lo suficientemente claras. Okay. In the new TOEFL, in the reading section, you have 2 reading passages. En el nuevo TOEFL, en la parte de lectura, tienen 2 pasajes de lectura. On the IELTS, you have 3. Okay. En el IELTS, ustedes tienen 3 lecturas. On the old TOEFL, you have between 3 or 4. En el TOEFL actual tendrían o 3 o 4 lecturas. Okay? In the new TOEFL, each reading passage has around 10 questions. So it's 20 questions total. En el nuevo TOEFL estamos hablando de 10 preguntas y alrededor, entonces como son 2 lecturas, estamos hablando de 20 en total. On the IELTS, you get 40 questions total, okay? Because each reading has 20 questions, okay? Cada lectura en el IELTS tiene 20 preguntas, entonces ustedes van a estar respondiendo, ¿no? Alrededor de 40 en total, ¿no? Porque como son 3, entre 40 y 60. The new TOEFL will give you 35 minutes for the reading section. El nuevo TOEFL les va a dar a ustedes 35 minutos para la sección de lectura. IELTS gives you 60 minutes. Old TOEFL, the one you're taking today, it's going to be between 54 to 72 minutes. Okay? El nuevo TOEFL, o sea, el TOEFL que si ustedes toman el TOEFL mañana, la sección de comprensión de lectura puede demorar entre 54 y 72 minutos. ¿Ok? Dependiendo si les sale 3 o 4 lecturas. It depends if you have 3 or 4 reading passages. This is very important. Esto es muy importante. Both in the new and the current TOEFL, I'm not going to say old TOEFL, but I'm going to say current TOEFL, tanto en el new TOEFL, que viene en julio 26, como en el TOEFL actual, all the questions are multiple choice. Todas las preguntas son selección múltiple. On the IELTS, you have many formats. You have multiple choice, you have matching, you have sentence completion, you have diagrams. En el IELTS, los tipos de pregunta para la sección de comprensión de lectura tienen diferentes formatos, ¿ok? Tienen selección múltiple, tienen apareamiento, tienen completar las frases, tienen diagramas. So one of the things you need to take into account, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, is that you need to prepare for both exams. Ustedes tienen que prepararse for either exam. Tienen que prepararse. And preparation is to prepare on how to answer the different formats. Y la preparación es cómo nos vamos a preparar para responder los diferentes formatos de las preguntas. Okay, very good. So, the listening section, la sección de comprensión auditiva. On the new TOEFL, you got between 4 to 5 recordings, which are lectures or conversation. En el nuevo TOEFL, ustedes tienen entre 4 o 5 audios
grabaciones que están divididos en lectures, que son clases, un profesor hablando, and conversations, two people talking. Each audio has 7 questions, más around. Cada audio tiene alrededor de 7 preguntas. In total, it's 28 questions. En total son 28 preguntas. The overall timing for this section is 36 minutes. El tiempo global para esta sección va a ser de 36 minutos. All of the questions are going to be in the multiple choice format. Todas las preguntas van a estar en el formato de multiple choice. In the current TOEFL, the one that you will take before July 26, en el TOEFL, que ustedes van a tomar antes de julio 26, y lo tienen que tomar ahorita, you get between 5 to 9 audios. Ustedes tienen entre 5 y 9 grabaciones. Again, lectures and conversations. Nuevamente, entre clases y conversaciones. The total questions is going to be around 28 to 39 questions. Más o menos son entre 28 y 39 preguntas. You have between 41 to 57 minutes to answer the section. So you don't know. If you get 5 audios, it's 41 minutes. But if you get 9 audios, it's almost an hour. Ustedes realmente no saben. Si ustedes obtienen 5 audios, más o menos son 41 minutos, pero si les tocan 9 audios, estamos hablando de casi una hora. All the answers are going to be multiple choice. Todas las preguntas, las respuestas son selección múltiple. But in the IELTS, you have 4 recordings. En el IELTS son 4 grabaciones. In total, okay, you got 40 questions. All right? So it's 10 questions total. So I made a mistake there. Son 10 preguntas por grabación. Ahí yo puse 20. Sorry about that. Me disculpo. You have 30 minutes plus 10 minutes transfer time. What does that mean? Ustedes tienen 30 minutos para esta sección de audio en el IELTS. Pero ustedes toman notas, you take notes, and those notes or the answers y las respuestas, you transfer them to a page, to an answer sheet, okay? Estas respuestas que ustedes escriben, las tienen que escribir después en una hoja donde ustedes van a ir respondiendo, okay? Take into account, tengan en cuenta that the IELTS can be either handwritten, el IELTS puede ser donde ustedes responden las preguntas a mano, or typed in a computer, o ustedes las pueden escribir en el computador. That depends on the center where you register for the IELTS. Eso depende del centro en el que ustedes se registran para el IELTS. Okay. If you were wondering what multiple choice is, this is the type of question. You answer between 4 choices, A, B, C, or D. Si ustedes estaban preguntándose, bueno, selección múltiple, ¿qué es? Este es el tipo de pregunta en selección múltiple. Ustedes pueden responder entre A, B, C o D. But take a look at this. Miren esto. This is a matching type of question that you'll only get in the IELTS. Este es un tipo de pregunta como apareamiento, las cuales ustedes solo van a recibir en el IELTS. Okay? This does not happen in the TOEFL. Esto no sucede en el TOEFL. But now you have to mix and match. Okay? 1 to 6 with A to F, depending on either the listening or the reading. Ustedes tienen que aparear. Okay? Si es la 1 con la B, la 4 con la E, dependiendo de lo que leyeron o dependiendo de lo que escucharon. This, for example, is a diagram. Este, por ejemplo, es un diagrama and corresponds to a listening in the IELTS. Corresponde a un listening en el IELTS. You know, you have a map of a place, and depending on what the story says, you take your notes, and depending on that, you know, for example, they say that the multimedia room or the meeting room is next to the seminar room. It's to the right of the seminar room. So you know that 14E
¿ok? De pronto dicen que la sala de juntas está a la derecha de la sala de seminarios, entonces ustedes ya saben que 14 corresponde a la E, y ustedes entonces en la 14 ponen meeting room, ¿ok? I'm showing you this because I want you to get an idea of what type of questions appear on the IELTS that are very different from the multiple choice of the IELTS. Quiero mostrarles esto para que vean cómo estos diagramas, este tipo de preguntas van a aparecerles en el IELTS y no les van a aparecer en el TOEFL. Sometimes there are people who are very good at taking exams and they know how to manage multiple choice, for example. Muchas personas son muy buenas respondiendo exámenes y saben cómo manejar muy bien el multiple choice, la selección múltiple. So that is, let's say, an advantage for TOEFL compared to the IELTS. Eso es una ventaja para el TOEFL en comparación con el IELTS. Sometimes people find this type of questions easier than just answering multiple choice because the level in the TOEFL is a little bit more difficult. Muchas personas encuentran que responder este tipo de preguntas es mucho más fácil que, por ejemplo, la selección múltiple del TOEFL, porque independiente que sea A, B, C, ¿no? D, you know, with A, B, C, and D, you can do eeny, meeny, miny, mo, and then make an educated guess. A veces, cuando ustedes tienen A, B, C, D, pueden hacer un tin marín de doping y definir, bueno, me voy con la B y adivinar. Y pues con este tipo de preguntas en el IELTS es muy difícil adivinar. With this type of questions on IELTS, it's very difficult to make a type of guessing where you basically go like by chance. Okay. David eventually could tell you about the probability of that being correct. David probablemente les puede hablar de las probabilidades matemáticas de que esto sea correcto o no. Okay, this is another type of question in the IELTS. This is otro tipo de pregunta en el IELTS. This is fill in the blank. Esto es llenar en el espacio. Entonces, again, complete the summary using the list of words A to K below. Entonces, ustedes completan aquí utilizando, ¿no? Ustedes ven de acuerdo al contexto del párrafo, ustedes también van llenando, ¿no? Las frases que están con las palabras que están ahí, according to the context and to what you listened or to what you read, ¿no? You fill in the blanks with the different words that are there. One thing that the IELTS has, una cosa que el IELTS tiene, that Latin Americans and probably Brazilians have a big problem with, que los latinoamericanos y probablemente los de Brasil tienen un gran problema con, is that on readings, you have true, false, not given. Ustedes en las lecturas les puede salir verdadero, falso o no está. No está en el texto. It's not given in the text. Our culture, for some reason, thinks in true or false. Nuestras culturas, por alguna razón, piensan en verdadero o falso. We feel very insecure determining, no, this is not given. Nos sentimos muy inseguros en decir, esto no aparece en la lectura. We tend to go for false. Tendemos a irnos por la falsa, when in reality it's not given, cuando en realidad no está en la lectura. I'm just telling you this because I want you to understand what type of training you need to do when you decide to eventually take the IELTS, ¿no? Yo quiero que ustedes sepan cuál es el tipo de entrenamiento que tienen que hacer cuando ustedes deciden eventualmente si van a tomar el IELTS o el TOEFL, okay? All right, the speaking part. That's the most important slide in the presentation today. Esta es la diapositiva más importante en la presentación de hoy. This is the crux of the matter. Aquí es donde reside nuestra decisión. ¿Por qué? Why? Because of course, Visa Screen requires a higher score in the speaking section
both for TOEFL and for IELTS, than the rest of the section. El visa screen requiere un resultado más alto para tanto para el TOEFL como para el IELTS en la sección de speaking. The bad news about the new TOEFL, las malas noticias sobre el new TOEFL, is that the speaking section remains the same. Es que la sección de expresión oral se mantiene exactamente igual. It's 4 tasks, son 4 pruebas. It's around 16 minutes, es alrededor de 16 minutos. They are integrated tasks, son tasks que son integrados. What do I mean by that? You listen to an excerpt. Ustedes van a escuchar, for example, couple of people talking about a problem with a roommate. Un par de personas hablando de problemas con un compañero de cuarto. Then you're gonna read a text. Luego ustedes van a leer un texto. The text is about a university policy about changing roommates. Una reglas de la universidad sobre el cambio de compañeros de cuarto. And then there's going to be a question, which you need to answer speaking to a computer. Luego va a haber una pregunta, la cual ustedes van a tener que responder a un computador, ¿ok? Con el micrófono, with the microphone. No, you have your headphones and your microphone, and you have time constraints. Ustedes tienen limitaciones de tiempo. You have 30 seconds to prepare and 60 seconds to speak. Tienen 30 segundos para prepararse, so you need to take very good notes. Tienen que tomar muy buenas notas. And 60 seconds to speak. You have a minute to speak, okay? So, and there's one question which is 45 seconds. Y hay otra pregunta que son 45 segundos. Some people excel at this. Hay gente que le va súper bien en eso. Some people do really poorly with this. They get hay gente que le va muy mal en esto. They get very nervous with the time constraints. Se ponen muy nerviosos con ese tiempo. They cut their questions short. Ellos acortan sus respuestas. So instead of speaking 60 seconds or 58 seconds, they speak 40 seconds. And then there's 20 seconds of just nothing. And then, of course, they get a very, very poor score. And muchas veces les va muy mal. Okay? The speaking section in the TOEFL, la sección de expresión oral en el TOEFL, is taken on the same day, on the same block, like the rest of the exam. Se toma en el mismo bloque del examen. IELTS, on the other hand, the speaking section on the IELTS has 3 parts, okay? The most important thing is that you speak with an examiner. It's mano a mano, persona a persona, all right? So you're talking with an examiner. Ustedes van a hablar con un examinador, no? Which is a certified examiner for IELTS. Es un examinador certificado para el IELTS, okay? So there is a human interaction. Hay una interacción con la persona. The task takes around 11 to 15 minutes. La prueba más o menos son entre 12 o 15 minutos. I've heard of people going around 16 or 17. A veces se va a 16 o 17, but it's not very common. No es muy común because these people need to evaluate a lot of people during the same day. Pero no es muy común porque estos examinadores tienen que examinar muchas personas en un solo día, entonces no se va a pasar el tiempo, ¿no? Máximo 15 minutos. There are 3 parts to this interview. It's an interview, it's una entrevista. First part, general questions about yourself and a range of familiar topics, they talk about your home, your family, friends, interests, that takes around 3 to 4 minutes. La primera parte son 3 o 4 minutos, preguntas generales sobre usted, cuál es tu nombre, dónde vives, intereses personales, hobbies, familia, qué haces, etcétera, etcétera. Part number 2, en la segunda parte, and of course, word of advice. Tell the person that
you're a nurse and you're applying to go to the US. Díganle al examinador que ustedes son enfermeros, enfermeras y están aplicando para un trabajo en los Estados Unidos y por eso están midiendo su nivel de inglés. Sometimes the examiner feels empathy, you know, a veces el examinador siente, there's a psychological part to it, you know, you cannot do that on the TOEFL, ustedes no pueden hacer eso en el TOEFL, you know, but you play the chemistry, you play the human touch, ¿no? Ustedes manejan un poquito la química, el toque humano. Part number 2, the examiner is going to give you a prompt. En la parte número 2, el examinador les va a dar a ustedes literalmente una hoja con una pregunta. Generally, it's a question, no? You know, like, tell me about your neighborhood and how it compares to other neighborhoods in your city. Por ejemplo, cuénteme sobre su barrio y cómo se compara sobre otros barrios en su ciudad. You have 1 minute to prepare. Ustedes tienen 1 minuto para preparar. You know, you think what you're going to say. Ustedes piensan qué van a decir. And then you give your answer. Y luego ustedes dan su respuesta. You have like 2 or 3 minutes to respond. No, you talk about, well, no, I live in this neighborhood. It's a nice neighborhood. It has a lot of trees. It has a lot of stores. It's not dangerous. Entonces ustedes pueden hablar de su barrio, que es un barrio muy bonito, que tiene árboles, que tiene almacenes, que no es peligroso. I mean, but then on the third part, the examiner is going to continue asking you questions that relate to what you answered on part number 2. El examinador en la parte número 3, and that part is around 7 to 8 minutes, esa parte es como 7 u 8 minutos, va a continuar preguntándoles sobre el examinador les va a preguntar a ustedes, ¿no? ¿Cómo pueden ustedes? Ya volvemos a comenzar. Nos disculpamos. Volvemos a Robert está volviendo a entrar a la reunión, ya se va a volver a unir. Pueden ser los virus, David. No, alguien le hackeó el computador a él. Ah. Ya le voy a decir que le ponga un detalle de seguridad que seguramente no puso. Acá está pasando mucho eso, pero con WhatsApp y todas las redes sociales. Voy a ir contestando un par de preguntas que han hecho en el chat mientras tanto. ¿Ok? Si van escribiendo alguna pregunta que tengan, no hay ningún problema. El examen, el TOEFL o el IELTS, se puede repetir todas las veces que tú quieras. No hay ningún inconveniente. Obviamente, cada vez que repites el examen, tienes que volverlo a pagar. El examen tiene, como vieron, un costo de $200. So, you can take the TOEFL or the IELTS as many times as you want. The unfortunate part is that every time you take the exam,
you have to pay again for that. So yeah, and as you know, the cost is about $200 for the exam. Y como ustedes saben, obviamente tiene un costo. Entonces, por ese lado no hay. Puedes elegir cualquiera de los dos exámenes. Puedes elegir el examen que te guste. Si prefieres, por algún motivo, prefieres el TOEFL, te puedes seleccionar el TOEFL. Si al contrario prefieres el IELTS, puedes escoger el IELTS. No tiene ningún problema un examen sobre el otro. Los dos son completamente aceptados. Los board de enfermería y el visa screen, los dos aceptan los dos exámenes, ¿ok? Perdónenme un segundito que ya le di permiso a Robert. Yeah. Robert, when you share, Robert, are you back? I'm back. I don't know if you can hear me. Yes, we can hear. Robert, you know, there is a security button on your Zoom bar. Make sure that when you click on it, you have disallow the collaborate with Zoom apps and Okay. the start video. Let me The see if I can share the screen. Un- Security. Okay, in the security, make sure that you are unchecked. Share screen, unmute yourself, start video, share whiteboards, collaborate with Zoom, or annotate on shared content. Okay, so pongo share. I add share screen. All of them should be unchecked. Okay. Unchecked. Annotate on shared content, unchecked. Collaborate with Zoom apps, unchecked. Share whiteboards, unchecked. Start video, unchecked. Unmute themselves, unchecked. And share screen, unchecked. Okay, let me see. Okay, share content, screen. I'm actually through my iPad. I had to turn off my computer. So I'm gonna see if I can. Yes, and I'm gonna let me know if you can see my screen right now. Yeah, we can see your screen. All right. Well, ladies and gentlemen, first time that happens. I had heard legends about that, but something I won't tell my grandchildren. Okay, so let's go back to where we were, which is the speaking part. And voila, there you go. Okay, so what I was telling you before we got that dramatic interruption, which we'll apologize and laugh later, is that the most important thing is that when you take the exam, TOEFL, you speak to a computer, IELTS, you speak with an examiner, and that's the most important thing. Both are around 15 to 16 minutes, but another important thing is that the IELTS speaking part, you can schedule it on a different day, or let's say 4 hours earlier. We have a NASH candidate. She took her exam yesterday. She had her speaking part at 9 in the morning, and then the rest of the exam was in the afternoon. So that difference gives you, it creates a space. And then lastly, there's the writing part. This part has changes in the new TOEFL. All right, you have 2 questions. Question 1 is an integrated task where you, again, en la parte de, hago la traducción de la parte de speaking, vuelvo y le repito, simplemente ya habiendo pasado esta pequeña interrupción que pasará al olvido y nos reiremos después. Lo más importante de la parte de hablar es que en el TOEFL es contra el computador y en el IELTS es con un examinador. Y ustedes además pueden, en el TOEFL es todo del tacazo, en una sola sentada. En el IELTS ustedes pueden programar la parte de hablar en un día, por ejemplo el jueves, y tomar el examen el viernes, o tomarlo a las 9 de la mañana en la parte de hablar y tomar el resto del examen por la tarde, y eso les da un espacio importante. Okay, second,
Finally, you get the writing section. Finalmente, ustedes tienen la sección de escritura, ¿ok? En la sección de escritura, on the writing section, you have two questions. Tienen dos preguntas en el TOEFL. Question number one is an integrated task. La pregunta número uno es una prueba integrada, where you have listening, reading, and writing, and you need to write 150 words in 20 minutes. Ustedes tienen que escuchar una conversación, hacer una lectura y contrastarlo. You need to contrast what's going on in a writing that is around, en una parte escrita que es más o menos 150 palabras en 20 minutos. You know, tienen 20 minutos para eso. Question number two, this is a new question in the TOEFL IBT. You need to support an opinion on a given topic in an online class discussion. Ustedes tienen que dar su opinión en un tema, en una conversación de una clase en línea. Okay, como si usted, like if you were in the BSR platform or in the Moodle for NCLEX and you see people commenting, como ustedes ven en la plataforma de BSR o en el Moodle que preparan para el NCLEX, la gente comentando, it's basically your comment, which is going to be evaluated. You comment about a specific topic that is being discussed there. Es su comentario lo que va a ser evaluado. That comment is going to be around 100 words. Ese comentario va a ser más o menos de 100 palabras, and you have 10 minutes to write it. Ustedes tienen 10 minutos para escribirlo. So in total, this section on the TOEFL, en total esta sección en el TOEFL, is around 29 minutes. En esta sección en el TOEFL es de 29 minutos, ¿ok? It's typed, ¿no? Ustedes la pueden escribir, ¿ok? O sea, ustedes la escriben en el computador, ¿ok? In the current TOEFL, en el actual TOEFL, which you take before July 26, el cual ustedes, si ustedes lo tienen que tomar antes de julio 26, es lo que van a recibir. You have two questions. Question one is exactly the same. It's an integrated task. It's reading, listening, writing. 150 words in 20 minutes. La pregunta inicial. Es un tema integrado donde ustedes van a tener que leer, escribir y hablar. Y son 150 palabras en 20 minutos. And question two, y la pregunta número dos, is an argumentative essay to a question. Es un ensayo a una pregunta, and you need to write 350 words in 30 minutes. Ustedes tienen que escribir 350 palabras en 30 minutos. In total, the section is 50 minutes. So you compare 29 minutes versus 50 minutes, ¿no? Ustedes comparan 29 minutos a 50 minutos. All right? Now, if you compare with the IELTS, si ustedes comparan con el IELTS, the IELTS has two questions for the writing part. El IELTS tiene dos preguntas. Question one, you need to describe a graph. En la primera pregunta, ustedes tienen que describir un gráfico. Generally, it's a pie chart or a table or a graph bar. Ustedes generalmente tienen una pregunta donde tienen que describir un gráfico, donde tienen 150, donde tiene, uno de estos como gráficos que es un pastel, donde está todo dividido. And you need to explain in your own words what's going on. Y ustedes tienen que describir en sus propias palabras lo que está sucediendo, ¿ok? Question number two is, la pregunta número dos, is you respond to a point of view. Ustedes responden a un punto de vista or an argument or a problem, ¿no? O un argumento o algún problema, but it's shorter than in the TOEFL. Es más corto que en el TOEFL. You have to write 250 words in 40 minutes. Ustedes tienen que escribir 250 palabras en 40 minutos. In total, in IELTS, en total en el IELTS, the writing section, la sección de writing, son 60 minutos. It can be either handwritten or typed. Puede ser escrito a mano o puede ser typed, o puede ser, o lo pueden literalmente escribir en la computadora. That depends on where you take the IELTS. Eso depende de donde ustedes toman el IELTS. Something I need to emphasize, algo que tengo que enfatizar, is that if you take the IELTS, si ustedes toman el IELTS, it has to be the academic IELTS. Tiene que ser el IELTS académico.
There are two types of IELTS, general and academic. You need to choose academic IELTS. Ustedes tienen que escoger el IELTS académico. Another thing that is very important, okay, another thing that is very important is that you need to take either the TOEFL or the IELTS. You need to take them at a center, at a official center for the exam. Ustedes tienen que tomar el examen en un centro oficial para el examen. You cannot take the home internet-based exam. Ustedes no pueden tomar el examen por internet. Visa Screen will not allow it. Okay, Visa Screen no les va a valer este examen que ustedes toman en su casa. Please take that into account. Por favor, tengan cuenta de eso, tomen nota de eso. All right. This is important. The new TOEFL IBT does not have a break. El new TOEFL no tiene un recreo, no tiene un descanso. The old TOEFL, the current TOEFL has a 10-minute break. El nuevo TOEFL tiene un break de 10 minutos. IELTS, el IELTS, the listening, reading, and writing sections are completed on the same day with no breaks between them. ¿Ok? Ustedes tienen que completar en el IELTS la sección de comprensión auditiva, comprensión de lectura y escritura, ¿ok? En un solo día. No hay breaks entre ellos, ¿ok? Speaking, la parte de hablar, may be scheduled on a different day. La parte de hablar puede ser programada en un día diferente. Ok. To wrap up, para completar, ya aquí para empezar nuestra curva descendiente para cerrar la presentación. This is a table where we're comparing both exams. Esto es una tabla donde estamos comparando ambos exámenes. TOEFL IBT is under 2 hours. El TOEFL IBT tiene menos de 2 horas. IELTS is around 2 hours 45 minutes. El IELTS es 2 horas 45 minutos. Bear in mind, I'm comparing the new TOEFL, the one that is going to happen in July 26, from July 26. Tengan en cuenta que aquí en esta tabla estoy comparando el TOEFL que va a empezar a suceder en julio 26, no el TOEFL de ahorita, ¿ok? El TOEFL de ahorita es 3 horas y media. The current TOEFL is around 3.5, almost 4 hours, ¿ok? Bear that in mind. Tasks. You have reading, listening, speaking, and writing in both exams. En ambos exámenes, ustedes tienen una sección de lectura, escritura, expresión oral y expresión escrita. Scoring. The TOEFL IBT is scored, maximum score 120 points. El resultado máximo del TOEFL es 120 puntos. Each section is 30 points. Cada sección es 30 puntos. On the IELTS, okay, you are scored in bands. Ustedes los califican como en bandas, como en cintas. 0, 1, 2 are 0, you did not answer anything. Si ustedes sacan un 0, es que ni siquiera no respondieron nada. 1 is you're just learning the language. Ustedes, si sacan uno, hasta ahorita están aprendiendo el idioma. Pero, por ejemplo, a score of 6.5 means you're a competent user, and a score of 7 means you're a good user. Entonces, en el IELTS, Visa Screen requires you to get an overall score of 6.5. That means that reading, listening, and writing should be above 6 or 6.5. Eso quiere decir que la parte de lectura, comprensión auditiva y de escritura tiene que estar por encima de 6.5. But speaking, you need to get a 7. Which means you're a good user of the language. Pero para la parte de hablar, de expresión oral, ustedes necesitan 7, ¿ok? On the TOEFL IBT, the score overall needs to be 81. En el TOEFL IBT, el resultado general tiene que ser 81. The speaking section, la sección de hablar, has to be 24 points. Tiene que tener 24 puntos en la sección de hablar. This is challenging. Esto es retador.
The other sections can be 57. Pueden tener 57. We have had situations, hemos tenido situaciones where the people get the overall score, donde las personas sacan el resultado global over 81, por encima de 81, but the speaking section is not over 24. Pero la sección de hablar no es 24, sino es 23 o 22, it's 23 or 22. That, unfortunately, is not good enough. Desafortunadamente, eso no es suficientemente bueno. Remember, overall score in TOEFL IBT 81, speaking section 24. El resultado global, recuerden, para el TOEFL 81, para la parte hablada 24, and on IELTS, overall score 6.5, el resultado completo 6.5, and speaking score 7. Now, this is something important for you to take into account. Esto es algo importante para que ustedes tengan en cuenta. The graders in the TOEFL IBT, los que califican el examen TOEFL IBT, 90% are computers, artificial intelligence. Un 90% está siendo calificado por inteligencia artificial, por computadores. 10%, there is a human interaction, especially on the speaking section. Un 10% habrá alguna persona calificando, algún humano. Generalmente es en la sección de hablar, ¿no? Alguien que escucha. On the IELTS, this is what they claim. En el IELTS, esto es lo que ellos aseguran. That is 100% scored by humans, ¿ok? Certified markers, es decir, gente preparada para calificar el examen, va a calificar el IELTS. 100% humano, eso dicen ellos, that's what they say. But it can make a difference, puede hacer una diferencia. Validity, 2 years. Both exams are valid for 2 years. Ambos exámenes son válidos por 2 años. And the price is relatively the same. El precio de los exámenes es relativamente el mismo. It's around US $200. Es más o menos $200. Okay? So, the obvious question, la pregunta obvia es, what road must I take? Okay? ¿Qué camino debo yo tomar para pasar el examen? And so there is no easy answer for this. No hay una respuesta fácil para esto. Okay? Our advice, nuestra recomendación is for you to take practice tests for both exams to experience their formats. Okay? Que tomen un examen de práctica para ambos exámenes para experimentar los formatos. To experience, ¿no? That's something we are doing at BSR. Es algo que nosotros estamos haciendo en BSR for the people that enter either TOEFL issues or IELTS. Para la gente que ya llega al momento de prepararse, we have a sample TOEFL and a sample IELTS. Tenemos un examen de prueba de TOEFL, un examen de prueba del IELTS, and eventually together, y eventualmente juntos, basado en la experiencia del alumno, based on the experience of the student, and based on the results, y basado en los resultados, we come together, we analyze the performance, analizamos cómo nos fue en el examen, and we identify which exam suits you better. E identificamos cuál examen se acomoda mejor para lo que ustedes necesitan. We help you make an informed decision based on your research and your personal preferences. En realidad, les acompañamos a tomar una decisión importante, que es cuál camino tomar, cuál examen tomar, basado en lo que ustedes han investigado, en sus pruebas y sus preferencias personales. Now, something that is very important, algo que es muy importante, is that proper preparation is crucial. La preparación es crucial. Imagine you go and take the NCLEX without preparing. Imagínense tomar el NCLEX sin prepararse. It's the same thing. Es la misma cosa. I'm going to tell you a secret. Les voy a contar un secreto. I'm fluent in English. Yo hablo perfectamente inglés. If
I take the TOEFL, or I take the IELTS, or I take the TOEIC, or whichever exam, si yo tomo nuestros exámenes, I need to prepare. Yo necesito prepararme. It's time management, es manejo del tiempo, it's knowing the questions, es conocer las preguntas, is knowing the order of the exam, es conocer cómo va el examen. This is very important. Now, there's another thing. We help you make a choice based on your strengths. Les ayudamos a tomar una decisión basado en sus fortalezas. Okay? Where do you feel more comfortable? ¿Dónde se sienten ustedes más cómodos? Okay? Si hablando contra un computador, speaking with a computer, speaking with a person, hablando con una persona, writing a very short computer-based comment, escribir un comentario muy corto, or writing a long essay where you can explain your arguments, o escribir un ensayo donde ustedes pueden explicar sus argumentos. Okay, those are the things you need to take into account. Okay, so without further ado, I'm just gonna just release the screen. Let me see how I can do this. And I'll turn it on to you, David. Te paso ya para manejar las preguntas y las respuestas. Espérate un segundito. Stop sharing. Ok. Listo. Gracias, right. Robert. Sí. No. Yo he contestado algunas de las preguntas, pero he dejado buena parte. ¿Alguien quiere que, por favor, expliques una gotica más lo de las bandas en el IELTS, que no les quedó claro? So somebody wants to get a better understanding about the IELTS bands and the 0 to 9. If you can add something to that part, I don't know if that's very important. Okay. Yeah, of course. I mean, IELTS is scored. El IELTS es calificado on a scale of 0 to 9, en una escala de 0 a 9, where 0 is the lowest score, donde 0 es el resultado más bajo, and 9 is the highest score, y 9 es el resultado más alto. For Visa Screen, para el Visa Screen, you need to get 6.5. Para Visa Screen, ustedes tienen que obtener un 6.5 en todas las secciones, with the exception of the speaking section where you need a 7, con la excepción de la parte de expresión oral, donde ustedes requieren un 7. ¿Ok? 7, ¿qué significa? That you're a good user. 7 significa que ustedes son buenos usuarios del idioma. Each point in the scale has a specific name. Cada punto en la escala tiene un nombre en específico, but it's not that important right now. Realmente no es tan importante en estos momentos. You know, like what is more important, lo que es más importante, is that you need to focus on getting 6.5 and 7. Que ustedes tienen que sacar 6.5 y 7. Robert, there is a question you already said it, but I think you need to say it again. Is people wants to know if you give not only help preparing for the exam, but practice tests. So I think you want to emphasize that. Alguien está preguntando que si obviamente la academia ofrece ayuda para prepararse para el examen y obviamente exámenes de prueba. Entonces le vuelvo a pedir a Robert que lo repita, que eso obviamente es parte del objetivo. Okay, so when you take the whole process with the NASH group, cuando ustedes toman todo el proceso con el grupo NASH, or you start learning English from scratch and you get to that point where you're ready to take the exams, si ustedes arrancan desde cero y llegan a ese punto donde ya están listos para tomar el examen, or you are already ready to take the exam, o ustedes ya están listos para tomar el examen, the first thing we do, lo primero que nosotros hacemos, of course, you have to be registered with the NASH group and the NASH process. Tienen que estar registrados con NASH y están en el proceso de NASH. But the first thing we do is we give you both sample tests
of the IELTS and the TOEFL. Nosotros les damos a ustedes un examen de prueba del IELTS, un examen de prueba del TOEFL, and we assess based on your results and your performance, y nosotros evaluamos basado en su resultado y su desempeño, which exam suits you better. ¿Cuál examen creemos que te puede ir mejor? Okay? After that, you can either go into the IELTS course, ustedes van al curso del IELTS, or go into the TOEFL course, o van al curso de preparación para el TOEFL, which we called TOEFLicious, okay, que se llama TOEFLicious. Both courses have classes. You meet with a teacher once a week. En ambas clases, ustedes se encuentran con un profesor una vez por semana, and you have access to a platform. Y ustedes tienen acceso a una plataforma that has more than 300 exercises in every section for the exam, que tiene más de 300 ejercicios para cada sección en el examen. And for TOEFL, you have 3 mock exams. Para TOEFL, ustedes tienen 3 exámenes de prueba. And for IELTS, you have almost 5 exams. Ustedes tienen casi 5 exámenes, all within the platform, and everything is directed, y todo es dirigido by your teacher, okay? So you need to take the TOEFL, the mock exam here, and then you evaluate. Ustedes toman el examen de prueba aquí, luego evalúan, then another mock exam. Remember, practice makes perfect, ¿no? La práctica hace al maestro. Robert, the next important question, I think people don't seem to understand that there are available centers to take these exams in all their countries. So could you let them know that this is one exam that you can take in your own country? There are plenty of places where you can take it. La pregunta es de en qué lugar se puede tomar el TOEFL o el IELTS. Okay, so you can take the TOEFL and the IELTS in, I believe, almost every country in the world. Ustedes pueden tomar el TOEFL o el IELTS en, yo creo que casi todos los países del mundo. I am curious, but I will check. Tengo curiosidad, pero voy a chequear if you can take it in North Korea, si lo puedes tomar en Corea del Norte, or Cuba, o Cuba. I know you can take it in Iran, for example. Yo sé que usted puede tomar en Irán. Entonces, por ahí de repente también lo pueden tomar en Venezuela. Maybe you can also take it in Venezuela. But other than that, every country in the world has centers where you can take either the TOEFL or the IELTS. Cada país del mundo tiene centros donde pueden tomar el TOEFL o el IELTS. For example, just in Colombia, solamente en Colombia, there are at least 20 cities where you can take the TOEFL, for example. ¿No? Ustedes pueden tomar el TOEFL en por lo menos 20 ciudades de Colombia. Entonces, imagine Argentina and Chile and Bolivia, probably the main cities you have the possibility to take the exam. En las principales ciudades ustedes tienen la posibilidad de tomar el examen. Okay? Robert, yo chequeé a Venezuela en enero de este año y hay centros de TOEFL en Venezuela. Perfect. It's great to hear. Okay. So no me asustes a los venezolanos. Tienen donde tomarlo. Okay. Well, one never knows. No, but it's good to know. No, muy bien. Aquellos, for those who are curious, TOEFL, ets.org, la compañía que da el TOEFL, que se llama la ets.org, tiene todos los centros donde están en los diferentes países, en Paraguay, en Argentina, en Colombia, en Venezuela. Pueden ir allá y pueden visitarlos. Y el IELTS también lo pueden encontrar en el internet. Todos los centros están disponibles y obviamente les colaboramos para que lo puedan agendar. ¿Ok? Muy bien. Tanto el IELTS como el TOEFL se toman en todos los países. En Colombia
aquellos que están preguntando, la mayoría de veces el IELTS mucha gente lo toma en el British Council, en el Consejo Británico que hay en los diferentes países. ¿Ok? Eso es uno de los sitios más comunes donde la gente toma el IELTS. Ok. Very good. The next question that so, you know, everybody would like you to make the choice for them. Everybody wants to know, Robert, which one do you recommend? La pregunta que todo el mundo siempre quiere es que alguien les diga, escoja este o escoja este. Entonces, Robert, do you have something else to say about that? I think it's a matter of preference, but I think, do you have anything else to say about that? Okay. Actually, today I have this fortunate, I think it's going to happen only once. Va a suceder una sola vez. Since the TOEFL is changing, como el TOEFL está cambiando, at least I can give you the answer of, do you take the current TOEFL or do you take the new TOEFL? Por lo menos hoy sí les puedo responder si toman el TOEFL de hoy o si toman el TOEFL que va a salir en julio 26. Okay? So, if in your NASH process, you need to take the TOEFL before July 26, si ustedes en su proceso de NASH, por cuestiones de la visa, tienen que tomar el TOEFL antes de julio 26, well, you have to take the TOEFL before July 26. Tienen que tomar el TOEFL antes de julio 26. But if you can wait or if you can postpone it, si ustedes pueden esperar o lo pueden posponer, I would take the new TOEFL. Yo tomaría el nuevo TOEFL. It's an hour and a half less. Es una hora y media menos de examen. That is a blessing for your brain. Eso es una bendición para su cerebro. Okay? So you enter the speaking section and the writing section with a clearer mind. Ustedes llegan a la sección de expresión oral y a la sección de expresión escrita con una mente más fresca. Okay? So that's something that I can answer. Eso es algo que yo sí puedo responder. Between the old TOEFL and the new TOEFL, if you can wait, si ustedes pueden esperar, I would wait. Yo esperaría. That is an official BSR recommendation. Does that mean the new TOEFL is easier? Eso significa que el new TOEFL es más fácil. Not necessarily, no necesariamente. The questions are the same. Las preguntas son exactamente las mismas. The only question that changes is the second essay. La única pregunta que cambia es el segundo ensayo. It's shorter, but you have less time, and maybe it's a challenge. Es más corto, tienen menos tiempo y de pronto es un reto ahí. Sometimes people feel more comfortable with more time to write. A veces la gente se siente más cómoda con más tiempo para escribir, but you have to write something short, 100 words. Ustedes tienen que escribir algo corto, 100 palabras. So, it's still better. Es aún mejor. Now, let's go to the crux of the matter. TOEFL. So, now we're going to go new TOEFL versus IELTS. Ahorita sí vamos a hablar. New TOEFL o el IELTS. Tough question. Una pregunta muy difícil. If you are better at speaking with a human, si ustedes son mejores hablando con un humano, I would go for IELTS. Yo me iría por el IELTS. If you can just basically have no problem in speaking to a computer, si ustedes no tienen un problema en hablar con la computadora, bueno, yo haría el TOEFL porque it's only 4 minutes of speaking, solo tienen que hablar 4 minutos. Whereas in the IELTS, you need to speak for 15 minutes, ongoing. Ustedes tienen que hablar 15 minutos versus solamente 4 minutos. But then, the IELTS has challenges. El IELTS tiene retos. More types of questions for reading and listening. Más tipos de preguntas para reading and listening. For TOEFL, you need to prepare just how to answer multiple choice.
Para el TOEFL ustedes tienen que preparar solo selección múltiple. Para el IELTS you have all these diagrams, graphs, fill in the blank, ¿no? Para el IELTS tienen todos esos diagramas y demás, completar la frase. And sometimes, if you're not prepared, that can be challenging. Y a veces si ustedes no están preparados, eso puede ser retador. Some people might have problems with the British accent. Hay gente que puede tener problemas con el acento británico. Although they try to make it a very standard British accent. Aun cuando ellos tratan de hacer both TOEFL and IELTS have very standard accents. The pronunciation is very standard. Both standard American pronunciation and standard British pronunciation. Tanto en el TOEFL como en el IELTS la pronunciación es bastante standard. That doesn't mean it's easy. Eso no significa que es fácil. And the writing in the IELTS, well, you have 2 essays which are you need to write longer. Ustedes tienen que escribir más. So that's something that that you need to take into account. I cannot answer that question. I think the best answer, yo no puedo responder esa pregunta. Creo que la mejor respuesta es take both exams with us. Les vamos a dar ambos exámenes. We'll assess your results and your performance. Vamos a evaluar sus resultados y su desempeño. And we will together decide which road to take. Luego juntos vamos a decidir qué camino tomar. I know people who have taken the TOEFL 3 or 4 times and they were not successful. Conozco gente que tomó el TOEFL 3 o 4 veces y no fueron exitosos. And then they took the IELTS and they succeeded. Tomaron el IELTS y pasaron sin problema. And the other way around. Y por otro lado, people who took the IELTS 3 or 4 times, gente que tomó el IELTS 3 o 4 veces, did not get the score, no sacaron el resultado. They took the TOEFL, tomaron el TOEFL, and they got the result. Y tuvieron el resultado. So, we'll just work together to decide which road to take and how to do the best performance possible. Vamos a trabajar juntos para decidir cuál camino tomar y cómo obtener el mejor resultado posible. Robert, I always tell people, because I have heard from a couple of nurses, that the verbal in-person IELTS is a bit of a double-edged sword. For as much as you can charm the speaker, it can actually go the other way around, where they just you just hit it off the wrong way. And there is just nothing that you can say that they feel that they understand from you, and that's it. There are no second chances. Yes, okay, it's true. So, it's a double-edged sword, sí, sí. La experiencia, como dice David, esta parte en el IELTS, cuando ustedes están hablando con un evaluador, yo hablo de la empatía que ustedes logran, pero a veces puede ser una espada de doble filo y más bien en vez de empatía logran que antipatía y que el examinador no les preste la atención debida simplemente porque generaron una química negativa y no importa lo que ustedes hagan, no les va a ir bien. Entonces, bueno, a veces esto puede ser una espada de doble filo. It's true. I also have heard stories of people who they realized the examiner was not on their best mood and that really played against them. Sí, he oído historias de que llegaron y el examinador no estaba de su mejor genio y eso jugó contra ellos. Entonces, so that's something to take into consideration. Muchas preguntas que la gente hace sobre en el país específico, que dónde se toma. Quiero que todo el mundo sepa que en el website los pueden encontrar. Por ejemplo, en México hay más de 200 lugares donde tomar el examen, en Ecuador más de 70, en Colombia hay más de, yo qué sé, yo revisé recientemente, en Argentina hay como 19 sitios donde tomar el examen. Hay sitios en todos los países donde tomar, hay centros. En el momento de irlo a tomar, se busca el centro que sea más conveniente para que ustedes puedan ir a tomar. No confundan el examen de inglés, el IELTS o el TOEFL, con el examen
del NCLEX, que tiene un número de centros limitados donde se puede ir a tomar el examen. Okay? So there is a very large number of places where you can take both IELTS or TOEFL. Once you're ready, Robert and us, we will help you find the best center for you to take it. Just to give you an example, countries like Mexico has over 200 places where to go and take the TOEFL. I just look up, places like Ecuador that I know has over 72 places. I think I recently checked Bolivia, who has like 19 locations where you can go and take it. I think one of the few countries who has a limited number, and somebody asked me, was Paraguay, which I believe only has two locations, but they are available in Paraguay itself. Okay, en todos los sitios hay donde ir a tomar. I think you pretty much covered all the other questions, Robert. Okay. Most of those, I'm trying to see if I miss anybody, but Amalia has her hand up, so I'm going to give her a chance to. Amalia, buenas noches. Buenas noches, ¿sí me escuchan? Sí te escuchamos. Qué pena no haberte llamado antes. Tranquilo. Mi pregunta es, con este nuevo TOEFL que hay, ¿si hay simulacros para practicar? ¿Hay simulacros? Gracias. Excellent question. Excelente pregunta. She's basically asking that if you have mock exams for the new TOEFL. Si tienes simulacros para el nuevo TOEFL. ETS has already published one mock exam. La compañía que produce el TOEFL ya publicó un examen que corresponde al formato que va a tener en julio 26. So, officially there is one. Oficialmente hay un examen simulacro. As time goes by, a medida que el tiempo avance, I'm pretty sure that ETS will produce more material that corresponds to the new TOEFL. La ETS va a producir exámenes que corresponden al material del nuevo TOEFL. Now, with regards to global exam, which is our partner in the material that people prepare for both IELTS and TOEFL, si nos vamos a dirigir a Global Exam, que es nuestro socio, nuestro aliado, en cuanto al material para las licencias que tiene todos estos ejercicios, they are making the changes as well. Ellos están haciendo los cambios también. That being said, habiendo dicho esto, if you prepare with the old format for TOEFL, si ustedes se preparan para el formato viejo del TOEFL, there's not much that's going to change. No hay mucho que va a cambiar. Quite the contrary. Al contrario, you're going to over-prepare, ¿no? Ustedes se van a sobre-preparar, which makes it easier when you take the new TOEFL, lo cual lo va a hacer más sencillo para cuando ustedes preparen el nuevo TOEFL, porque imagínense, imagine that you prepare to climb a mountain, imagínense que ustedes se preparan para subir una montaña, but when the day of the race comes, cuando el día de la carrera llega, you only need to climb half that mountain. Ustedes solo tienen que prepararse para subir la mitad de la montaña. So it doesn't hurt to prepare to climb the whole mountain. No necesita, no duele. Pero ya empieza, a medida que el examen vaya teniendo tiempo, cada vez el material se va a volver solo para el nuevo formato, ¿no? Gradually, all the mock exams and all the practice platforms are going to go into the new format. Amalia, ¿algo más? Sí, en la presentación que decía el señor, dice que es válido cada 2 años, o sea, cada 2 años debemos tomar el TOEFL y cada 2 años debemos pagar $200. Eso, por favor, me puede explicar muy bien. Muchísimas gracias. Con gusto. So she's asking if, when I mentioned the validity of the exam, for the 2-year validity of the exam, does that mean that you need to take the TOEFL every 2 years and you need to pay $200 every 2 years?
¿Ok? La respuesta es no. Lo que pasa es lo siguiente. Si tú tomas el TOEFL y lo pasas, ese resultado es válido por 2 años. So if you take the TOEFL and you're successful in the exam, that result is valid for 2 years. Okay? If for some reason you need to take the TOEFL again, si por alguna razón ustedes necesitan tomar el examen nuevamente, and those 2 years passed, esos 2 años pasaron, well, you need to take the exam again. Tienen que tomar el examen nuevamente, and hopefully you'll be successful at it again. Yeah. Okay? Pero Let me add to that answer. Déjame complemento un poquito la respuesta. El proceso para venir a los Estados Unidos requiere que ustedes pasen los 2 exámenes, el NCLEX y una prueba de inglés, sea que tomes el TOEFL o sea que tomes el IELTS. El proceso, una vez que lo empezamos, la intención es que has tomado los 2 exámenes, hacemos el proceso y con el examen del TOEFL vigente, solamente lo tienes que tomar una vez y nunca más los tienes que volver a tomar. ¿Ok? El examen se requiere para demostrar que tienes competencia de inglés, que el examen está válido, que lo hiciste en los últimos 2 años, pero una vez que se sacó un documento que se llama el Visa Screen, que se requiere para hacer el proceso, nunca más tienes que volver a tomar el examen. No tienes que volver a pagar, no hay que repetirlo, no hay que volverlo a hacer. Si tú tomaste un TOEFL hace 3 o 4 años atrás y lo pasaste con el puntaje que era y estamos haciendo el proceso hoy, te toca volverlo a tomar porque el examen no tiene sino una validez de 2 años. Tienes que volverlo a tomar. Pero si tomas el examen o lo tomaste en los últimos 2 años, cuando estamos metiendo los documentos a migración, en otras palabras, cuando obtenemos tu Visa Screen, no tienes que volver a tomar el examen. Solamente lo tienes que tomar una vez y no lo tienes que repetir. So you only need to take the exam, the English exam, 1 time. It has to have been taken within the last 2 years of we starting the immigration process because it's needed for a document called the Visa Screen. Once we have the Visa Screen, you don't have to ever take the TOEFL again. Okay. Amalia, ¿te contestamos la pregunta? Sí, muchas gracias. Okay. Eso estaba un poquito, como decían, válido y años. Cada 2 años, Sí. el costo, precio, No hay que $200. No hay que volverlos Ok, a tomar. gracias, muy No amable. lo tienes que volver a tomar, tranquila. Ok, gracias David, gracias mi señor. Okay, gracias. Okay, Robert, I don't really have any more questions on the chat. I don't know if Kerry got any, but so as usual, thank you, Robert. Como siempre, muchísimas gracias, Robert. Magnífica presentación, estupendo entender la diferencia entre los 2 exámenes. Oh, I'm sure we're all jumping at the bits to take the exam now. Kerry has a long list of people who's just missing to take the TOEFL or the IELTS, so they're coming your way to finish preparing for it. Algunas personas que les falta el último empujón para pasar el examen de inglés, estamos esperando que estén listos porque queremos ya hacer las ofertas laborales. Thank you everybody for coming. Thank you, Robert. We're looking forward to your next presentation. And I think that's all for tonight. Muchas gracias a todos por haber venido. Tengan una magnífica noche. Thank you, thank you, Robert. everyone. Thank you. Thank you, Bye-bye. Carrie. Thank you. Thank you, Amanda. Julia, sorry, I just read I was going a little bit quick. I hope I slowed down during the presentation and you were able to give the translation comfortably. If not, next time I'll go slower. Okay. Buenas Good noches. night, everybody. Gracias. Buenas noches a todos. Good evening, everyone. Good night, everyone.